Cuenta una leyenda árabe que había un joven que había estado de viaje por el desierto. Mientras él estaba de viaje por el desierto, él encontró agua en una especie de oasis. Así que lo que él llevaba era una pequeña cantimplora, un lugar para poder guardar su agua. Era tan agradable esa agua que él tomó, que él decidió llevar un poco de agua en su recipiente a su maestro que vivía en el pueblo más cercano. Y el pueblo más cercano estaba a 4 días. Pero él tomó agua, la puso en su recipiente con la idea de llevarle un regalo a su maestro, un anciano admirado por su sabiduría, un anciano admirado también por su capacidad de poder enseñar. Este hombre tomó su agua, su cantimplora, y caminó por 4 días con esta agua. Finalmente, cuando llegó al pueblo, él buscó al anciano, y cuando llegó, el anciano le vio, se saludaron, etc. Y aquel joven le dijo: maestro, hace 4 días que yo encontré agua, un agua exquisita allá en el desierto. Y me acordé de ti y quiero que tú la tomes y la recibas como un regalo y también como un símbolo de admiración por tu vida. El anciano tomó el recipiente, le quitó la tapita y la tomó. Después de haberla tomado, él la saboreó y dijo: qué sabrosa agua que tú me trajiste, te lo agradezco mucho. Aquel joven se dio la vuelta, llegó a casa todo contento por la expresión de aquel anciano de haber estado agradecido por el agua que él había guardado por 4 días ahí. El anciano se quedó con el recipiente y a su lado estaba un joven, también otro discípulo de él. Cuando el joven se había ido, el anciano le dijo: ¿quieres tomar un poco de agua? El discípulo le dijo: claro, maestro, y la tomó. No bien la acababa de tomar, cuando la escupió, dijo: qué horrible está esta agua. ¿Por qué tú le engañaste a ese pobre joven diciéndole que era un agua exquisita y sabrosa? ¿Y por qué tú lo hiciste? Y estaba enojado, porque después de 4 días el agua ya no estaba fresca. Por alguna razón esa agua, además de no estar fresca, de estar por tiempo en el sol, parecía que estaba como media rancia, llamémosle así. Sin embargo, el anciano la tomó con mucha gratitud y el joven la escupió, porque el agua estaba echada a perder. El anciano sonrió sin enojo alguno y le dijo lo siguiente: mira, tú solamente probaste agua, mientras yo saboreé el regalo. El agua fue simplemente un canal de un acto de bondad de Él. Muchas veces nosotros medimos las cosas por lo externo. Muchas veces nosotros no solo medimos, apreciamos las cosas por la caja o por el regalo. Pero pocas ocasiones tenemos la capacidad de ver más allá de lo que estamos recibiendo. Simplemente, de repente nos centramos solamente en el medio y no en el fin. ¿Y cuántas veces en nuestra vida hemos dejado a un lado una palabra que es muy usual y que yo sé que usted la conoce: gratitud? Usted y yo tenemos muchas cosas de que quejarnos y sobran. Cada mañana podemos hacer una lista de las cosas por las cuales tenemos que quejarnos y lamentarnos. Pero también podemos tener la capacidad de poder hacer a un lado todas aquellas cosas y empezar a tener una actitud de gratitud. Cuando usted y yo tenemos esa actitud de gratitud, las cosas cambian. Ahora, más allá de una situación de motivación, tiene que ver precisamente con algo que es una disciplina que como cristianos tenemos que cultivar en nuestra vida. La gratitud
no solamente es cuestión de educación. Decir gracias nos puede enseñar que alguien es una persona educada. Decir gracias nos puede enseñar que alguien que está con nosotros, porque hicimos algo al favor de él o de ella, puede solamente expresar y decir gracias. Y eso nos enseña de educación, aunque en el fondo hay personas que les cuesta mucho trabajo expresar y decir gracias, por alguna razón, porque quizás han sido heridos, lastimados, lo que sea, pero les cuesta mucho trabajo aún decir gracias. En una ocasión yo tuve una situación con un joven que tenía un gran conflicto con sus padres. Sus padres ya no sabían cómo tratar con él y él platicaba conmigo, es que no lo soporto. Y su padre se quejaba, decía, es que yo cubro esto y estoy dando lo mejor de mí. Y él se volteó y dijo algo así, yo no te lo pedí, yo no pedí venir a este mundo. Y sí, tenía razón. Su padre solamente agachó la cabeza y yo le dije, sí, pero tampoco él pidió tener un hijo como tú. A veces nos sentimos merecedores de lo que tenemos y olvidamos la gratitud. Sentimos que la gente que está a nuestro alrededor nos debe a nosotros. Cuando usted y yo empezamos a tener gratitud en nuestra vida, va más allá de tener un acto de educación. Decir gracias es bueno por cualquier cosa, porque nos enseña que somos educados y que alguien nos enseñó por lo menos a decir gracias. Pero hoy quiero hablar sobre algo que tiene que ver con la actitud. Y que más allá de que es muy bueno expresar y decir gracias, es vivir una vida de gratitud. Vivir una vida, y no solo vivir una vida, sino tener la disciplina de la gratitud. Y déjenme explicarles rápido, antes les pedí que abrieran Juan, pero ahorita les explico por qué. Allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, cuando se mencionan las ofrendas que se deberían hacer en el tabernáculo, hay una ofrenda que se le conocía como la ofrenda de gratitud. Esta ofrenda de gratitud tenía que ver con dos cosas. Primero con la forma y después con la actitud. Se los explico rápido. Acompáñeme si está por allí y busque Levítico capítulo 22, por favor. Levítico capítulo 22. Y quiero que vean el versículo 29. Dentro de los sacrificios que se hacían en el tabernáculo, llevando palomas, animales, aún granos, productos de la tierra, había un sacrificio, una ofrenda que se le conocía como la ofrenda de gratitud. Y quiero que vea lo que dice en el versículo 29. Cuando tú ofrecieres sacrificio de acción de gracias. ¿Lo encontró ya? Cuando tú vengas y ofrezcas un sacrificio de acción de gracias a Jehová, dice, lo sacrificarás de manera que sea aceptable. Ahora, aquí hay dos cosas que son sumamente importantes. Lo aceptable tiene que ver con la forma. Si usted lee los versículos anteriores, en esos versículos anteriores dice, cuando tú traigas una ofrenda, no ofrecerás un macho, ni cojo, ni enano, ni ciego, ni manchado. Ofrecerás lo mejor. Eso tiene que ver con la forma. Cuando usted y yo ofrendemos o demos algo a Dios, hagámoslo dándole lo mejor a Él. Y eso fue una de las razones por las que el sacrificio que Abel le dio a Dios, dice que fue aceptable, porque él escogió lo mejor del ganado y se lo llevó a Dios. En tanto que Abel dice que tomó una ofrenda nada más. Un compromiso, no me queda otra, tengo que pagar, tengo que devolver algo. Pero cuando nosotros, en primer lugar, entendemos la forma, darle a Él lo mejor, empezamos por un buen camino. Pero la otra de las cosas, más allá de la forma, es la intención y es la actitud. Si usted observa la última parte, dice, lo sacrificarás de manera que sea aceptable. Lo sacrificarás de manera que sea aceptable. Háganlo de tal manera, dice la Nueva Versión Internacional, háganlo de tal manera que les sea aceptada. Y eso tiene que ver con la actitud. Eso tiene que ver con una actitud
te doy lo mejor. Y si tuviera algo mejor, no te lo niego, te voy a dar lo mejor. Una persona que no solamente le da a Dios lo mejor, sino que vive agradecida y que vive ya no para sí mismo, sino para ser un canal de bendición, para llevar agua, no importa de lo que sea, pero de dar agua a este mundo sediento, cambia las situaciones, cambia también su vida. Mire, rápido, no quiero meterme en este asunto, pero déjeme decirle lo siguiente. Mire, Cicerón, allá en el siglo I antes de Cristo, él dijo lo siguiente: la gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Desde tiempos inmemoriales, la gratitud tiene que ver con una virtud y que muy pocos tenemos. Y no solo tenemos, sino que hoy en día pareciera ser que eso habla de debilidad. Alguien que muestra gratitud, alguien que dice gracias, pues es débil. Hay una entrevista que le hicieron a una psiquiatra. Ella es Dori Espeso. Ella es profesora de la Universidad de Barcelona y fue entrevistada por la BBC del Mundo. Y ella expresó lo siguiente: la gratitud estuvo muy relegada por la psicología académica porque se consideraba un tema religioso o de buenas costumbres, hasta que llegó el momento de menospreciarse. Y eso es lo que ella decía. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que hoy es objeto de estudio la gratitud en el campo de la neurociencia. El objetivo de la neurociencia es comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular emociones, pensamientos, conductas y funciones corporales básicas, incluidas la respiración y mantener el latido del corazón. En otras palabras, hay un efecto que produce en nuestras vidas cuando somos agradecidos. Cambia todo. No solo tiene que ver con la emoción, con lo que expresemos, con la motivación, sino también cuando nos levantamos y le damos gracias a Dios por lo que tenemos y gracias por lo que no tenemos. Y cuando cerramos el día, después de un día difícil, podemos acostarnos y decirle: gracias Dios por lo que tú me diste, porque me enseñaste a depender de ti. Hay un artículo, nada más voy a ponerles algo rápido: la gratitud y el impacto en la salud. La gratitud activa diversas áreas del cerebro y neurotransmisores que promueven el bienestar emocional y reducen el estrés. Específicamente, la gratitud desencadena la liberación de dopamina y serotonina, neurotransmisores asociados con el placer y la felicidad, además de activar el sistema nervioso parasimpático que induce la relajación y reduce la respuesta de lucha o la respuesta de huir, básicamente, de los problemas que tenemos. Ahora, esos son los efectos en la salud y que hoy en día se están estudiando. Es un campo de estudio. Pero vamos a las Escrituras, porque lo que me interesa es lo que la Biblia dice. Porque antes de que lo que se está estudiando y descubriendo, Dios nos había enseñado eso. Hace ratito el profesor expresó, cuando teníamos ese tiempo de alabanza, tener la actitud de uno de esos 10 leprosos, ¿se acuerdan? 10 fueron sanados. ¿Y cuántos regresaron? 1. Y ese uno solamente vino a dar gracias. Y Jesús le preguntó y le dijo: ¿no fueron 10 los que fueron sanados y solo tú regresaste? Por favor, piense en números. De 10, 1 que puede ser capaz de regresar, de recorrer un camino y regresar con todo lo que usted quiera de impedimentos y decir gracias. Dice la Biblia que él vino, se hincó y le dio gracias. Y es más, ni siquiera era judío, era samaritano. Traduciéndolo en otras palabras, ni siquiera pudiera ser cristiano.
Y nosotros siendo cristianos a veces nos sentimos merecedores de lo que Dios nos debe, cuando en realidad tenemos nosotros que bajar nuestras rodillas y decirle a Dios gracias. Gracias, porque siendo nada, tú viniste y moriste en una cruz por mí. Y yo no lo merecía, pero tú derramaste tu sangre por mí. Gracias, porque hasta cierto punto me has soportado mi indolencia, mis actitudes, mi vida hueca, vacía, falsa. Y aún así me sigues amando. Solo 1 de 10 regresó a darle gracias a Jesús por lo que había recibido. La historia usted la conoce y solamente quiero sacar un par de detalles con usted. Es la historia que conocemos usted y yo como cuando Jesús alimenta a 5,000 personas. Curiosamente está en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, porque está en los 4 evangelios, tiene algunas pequeñas, llamémoslas así, diferencias, pero no tiene que ver con contradicción, sino tiene que ver con el enfoque que cada evangelista le da a eso que él percibió, a eso que escuchó, a eso que vivió en ese momento. Mateo, Marcos y Lucas y Juan, cada uno hablan desde su punto de vista o desde su perspectiva, lo que vieron ese día cuando Jesús alimentó 5,000 personas. Los 4 hablan de ello. Cada uno de repente asumen o enfatizan una cosa. Lo interesante es que los primeros 3 evangelios, los discípulos los escritores del evangelio no subrayan algunos aspectos que están en Juan, que es lo que quiero ir hacia usted. Por ejemplo, uno de ellos es que cuando Jesús vio a la multitud, les dijo, denles ustedes de comer. Y entonces ellos le dijeron, bueno, no tenemos dinero para comprar, solamente tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Y usted lo ve allí, tenemos, cuando en realidad no lo tenía. Había un niño que había ido con su itacate y tenía sus 5 panes y sus 2 peces. Pero así somos muchos, ¿no? O sea, los cristianos somos muy comodinos. Vemos lo que otros tienen, no lo que nosotros tenemos. Vemos lo que otros pueden dar y no lo que yo puedo dar. Y a veces nosotros podemos decir, es que él tiene más que dar porque yo tengo menos. Ya estamos viendo lo que los demás tienen y no lo que usted y yo tenemos y nos quejamos. Y eso es una de las cosas que subrayan en estos 3. Los apóstoles se acercan y dicen, tenemos. Yo creo, y si estuviera ya el niño, yo creo que el niño hubiera podido decir, ¿tenemos? Dicen por ahí, Kimosabi. No, pero Juan lo ve desde otra óptica y hay 2 detalles que yo quiero mencionar. El primero es que allí hay un niño que tenía 5 panes, 2 peces. Y eso fue suficiente para alimentar a 5,000 personas. Pero hacia donde quiero llevarles es al punto de lo que conocemos como gratitud. Ahora sí, acompañen por favor abriendo su Biblia en Juan capítulo 6. De favor, Juan capítulo 6. Y quiero que vaya conmigo con su vista los primeros 13 versículos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido una multitud muy grande y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Traduzco, ¿sabe cuánto es 200 denarios de pan? Ahora, si para nosotros puede ser carísimo, para ellos en ese tiempo era mucho peor. Ajá. Ahora, fíjese otro dato interesante. Los otros evangelios, cuando mencionan la cantidad, lo mencionan no al final, sino en medio. Es decir, que los discípulos hicieron sus cuentas. Los discípulos ya habían contado 5,000 personas, más o menos.
sin contar niños ni mujeres. Así que era una gran multitud. Así que cuando ellos ya vieron eso, fue cuando entonces le dijeron a Jesús, mira, diles por favor que se vayan a sus casas. Ahora, era bueno, estaban preocupados por ellos. No fue una actitud mezquina, sino, Señor, no tenemos que poder alimentar a estas personas. Es preferible que mejor los regreses, los despidas, que se vayan a sus casas y allí coman y mañana que vengan a la reunión. La respuesta de Jesús en los otros evangelios le dijo, no se tienen que ir, ustedes denles de comer. Y allí los pone en aprietos. Ahora, en este evangelio dice que eran, que Felipe le dijo, Señor, mira, ya los contamos y con 200 denarios no nos alcanzaría para comprar pan, nada más. Los 200 denarios, un denario era el salario mínimo de aquel tiempo, por día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En otras palabras, si hacemos cuentas, el salario, o sea, la cantidad de 200 denarios equivaldría a 55,760 pesos. Y usted dice, digo, o sea, ¿de dónde lo sacamos? No, o sea, a ver, una cooperacha que entra a los 12. 55,000, no. Ajá. Tenían que haber trabajado 200 días para poder conseguir eso, sin comer, sin gastar un peso de ahí. Entonces era válida la observación de los apóstoles, que se vayan a casa, no podemos cubrir esa necesidad. Ellos tienen casa, ellos tienen esto, que se vayan. Vuelvo a repetir, es válido y de repente así nosotros nos encontramos en la disyuntiva de decir, ok, o me aviento a cubrir esta necesidad o mejor no me meto en problemas y que lo busquen por su lado. Dice este pasaje que Jesús sabía lo que iba a hacer. Así que cuando entonces les dijo a Felipe y a ellos, ¿dónde compraremos pan? Como que pues no sé dónde, pero pues, el problema no es dónde, sino que no tenemos, ¿no? Y ese a veces son nuestros problemas. Opciones podremos tener muchas, pero no tenemos, ¿verdad? Aquí, y todo el mundo puede opinar, aquí está más caro, más barato, pues sí, pero aún con el más barato, 55,000 pesos no los tenemos aquí. Así que estaban frente a un gran problema, pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Y yo quiero que observe, porque hay una parte que me interesa, donde lo primero que hace ante una dificultad y ante un reto es dar gracias. Por favor, veamos. Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y hace la pregunta, ¿más qué es esto para tantos? ¿Sí entiende? Otra vez, aquí Juan es el que da el detalle de los discípulos fijones, porque hay discípulos fijones. Los que se dan cuenta de todo lo que pasa, quién tiene, quién no tiene, todos son simpáticos, ¿no? Espero que usted no sea uno de ellos, o ¿usted conoce a alguno de ellos? ¿No? Ok. Dice, bueno, no tenemos nosotros, pero sí, mira, aquí está un chamaquito. Yo desde que llegó, mira, lo vi. O sea, ya sabes que soy muy observador. Es más, como que yo sentí de parte de Dios, porque hasta así dice, de parte de Dios, que Él va a dar. Y entonces viene el niño. Versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado ¿qué? Gracias, subraya eso. Dio gracias. Lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron
a los que habían comido. 12 cestas. O sea, mire, nosotros lo leemos y al leerlo nos resulta familiar porque lo hemos visto. Jesús alimentó 5,000. Pero por favor, quiero que me explique ahora sí. Tengo 5 panes y después digo, recojan de lo que sobró. O sea, yo creo que yo no tendría ni siquiera aquí en mente de decir, Señor, o sea, ni una migaja, se comieron hasta todo eso. O sea, y luego vienen los discípulos y le dicen, aquí están 12 cestas de esto. A ver, por favor, estamos a veces acostumbrados a ver los milagros como naturales. Estamos acostumbrados a verlo así. Pero nos cuesta mucho trabajo entender ese proceso. Ahora, el punto no es entenderlo. Aquí el punto es tomar una decisión en nuestra vida ante una dificultad, ante una situación en donde se requiere tomar una decisión, un reto. Quiero que piense, por favor, en esto. 12 cestas sobraron y ahorita regreso. Recogieron pues, llenaron 12 cestas. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bien. Mario Alonso Puig es un doctor en España, él estudió en Manchester, algunos posgrados, etcétera. Es un conferencista. A lo mejor alguno de ustedes le ha escuchado en algunas cápsulas pequeñas. Es muy interesante sus cápsulas. Recientemente hubo un congreso en la Ciudad de México de neuropsicología y él fue uno de los oradores regularmente. Él es uno de los oradores más esperados. Si usted lo puede escuchar por allí, tiene muy buenas cápsulas. Y él comentaba que en una ocasión, él en España, mientras estaba haciendo una gira de conferencias, le acompañó un doctor muy preeminente también, conferencista. Y estaban en esa gira. De tal manera que cuando llegaron a cierta ciudad, el doctor le dijo, ¿quieres comer algo? Y dijo, sí, tengo hambre. Fueron a un restaurante, vieron la carta y él dice que escogió un filete. Y entonces cuando se lo trajeron, metió el cuchillo, le dio una medio masticada y lo regresó. Y el doctor se le quedó viendo y le preguntó, ¿qué pasa? Dice, es que está duro. Regularmente el filete es blandito, pero está duro. Y lo empujó. Y entonces el doctor se le quedó viendo, siendo también otro conferencista y que en cierto sentido Mario Alonso Puig tenía más renombre de impacto. Se le quedó viendo a los ojos y le dijo, no hay carne dura, hay falta de hambre. Y dice que eso le hizo reflexionar, porque se dio cuenta que muchos en ese momento nunca tendrían, ni ahí ni después, la oportunidad de llevar a su boca un pedazo de carne, aunque sea dura. Y que él, teniendo un filete, le pareció duro. Así que la respuesta del doctor, colega de él, dijo, no hay carne dura, hay falta de hambre. Y él entendió la gratitud. Él entendió a dar gracias. Porque vuelvo a repetir, quejas, nosotros podemos hacerlo todos los días. La gratitud debe ser un ejercicio en nuestra vida diaria para poder valorar lo que tenemos. Debe ser, en otras palabras, una forma de vida. No es algo casual. Observe por un momento. Las personas que menos expresan gratitud son las personas más agrias que usted se pueda encontrar. Porque usted se acerca y siempre va a estar hablando y quejándose de todo y por todo. Y que tienen razón, sí lo pudieran tener. Aquí hay un ejemplo muy interesante en el que acabamos de leer.
había un gran reto, había una gran demanda: alimentar 5,000 personas o regresarlos a casa. Es un problema muy grande. Era una situación en la que estaba poniendo en aprietos a los discípulos, y no solo los discípulos, Jesús. Porque aunque la Biblia dice que Jesús sabía lo que iba a hacer, quiero que entienda, por favor, las limitaciones de Jesús como humano. Él no estaba allí como Dios, estaba como cualquier ser humano, como maestro. Así que él sí tenía una limitación. Él sabía contar. Y aunque no estuviéramos contando, por favor, nada más levántese. Usted tiene 5 panecitos por aquí, 2 peces, y vea una multitud de 100 personas, los que estamos aquí. ¿Nos alcanzaría 5 panes y 2 peces para que comiéramos los que estemos aquí? No, no necesitamos ser contadores, solamente a veces observadores. Y Jesús observó eso. Él sabía el gran reto que tenía. Así que humanamente hablando, él hubiera podido decir: sí, tienen razón, mejor no nos metemos en problemas. Mejor para qué quedarles mal a ellos. Así que mejor desde el principio díganles, despídanlos, canten una canción y que se vayan, y ya les dicen que mañana abrimos a partir de las 10 de la mañana, nuestra primera reunión, ¿no? La primera cosa que quiero que nosotros entendamos, que la vida puede mejorar para nosotros cuando aprendemos a decir gracias y a tener gratitud, a pesar de las circunstancias. Y quiero recalcar esto: a pesar de las circunstancias, que es una realidad. No quiero decir que no tengamos que verla. No quiero decir que vivamos engañándonos y engañando a los demás. No quiero decir tampoco que tengamos que declarar lo que no nos ha pedido Dios que hagamos. No tiene que hacer eso. Pero aprender a decir en medio de nuestras limitaciones: gracias por esto que tengo, nos va a liberar y nos va a ayudar mucho. Porque muchos de nosotros no valoramos el privilegio que tenemos. Porque hoy en la mañana usted se levantó, pero ¿cuántos miles de personas alrededor del mundo no pudieron levantarse? Murieron en una guerra, murieron de hambre. Hoy usted está leyendo una Biblia física. Miles de personas en otros países no tienen una Biblia para leerla. Hoy usted está leyendo, aún como yo, con lentes. Pero también hay una gran cantidad de personas, parece ser que es el 33% de gente que saben leer, pero ni con lentes pueden leer porque son invidentes. Y no podemos nosotros nos estamos quejando. Hoy, ¿cuántos en esta mañana están en una cama y que no pueden levantarse? O que por dolor, pero se levantan y ahí están. ¿Y cuántos de nosotros venimos caminando y nos levantamos y nos quejamos? Me encanta esa expresión de por ahí que ustedes quizá la han visto. Me truena el cuerpo, pero hoy amanecí bien crocante, ¿no? Eso es dar gracias. Eso es decir gracias, Dios. Porque quizás no salto como saltaba antes, no brinco como brincaba antes, me duele todo el cuerpo, pero puedo levantarme y decir gracias porque estoy respirando y me está dando una oportunidad para vivir. Con esto quiero decirle que no es que tengamos que decir no existe esto, no existe. Sí existe. Jesús vio a una gran multitud y eran 5,000 personas. Él sabía la realidad, él tenía un problema frente a su vida. Pero cuando viene y le muestran los 5 panes, lo primero que hace es ¿qué? Por favor, dígame. Dio gracias. Híjoles. Bueno, no hay muchos chavos aquí. ¿Cuántos papás tienen el gran problema de preparar un desayuno para sus hijos que no sea repetitivo? Porque otra vez huevos. Y con jamón. ¿Cuántos ni un huevo pueden comer? Y ni siquiera ponerle una rebanada de jamón. Decir gracias va a cambiar no solo nuestra perspectiva, sino me va a cambiar a mí. De vivir dando gracias por todo.
Pero vuelvo a repetir, más allá de la educación y de la forma, tiene que ver con mi actitud. Y con la actitud frente a un reto. Las cosas no estaban bien para Jesús. ¿Me estoy explicando? El panorama no era positivo. No te preocupes, aquí lo tengo controlado. No. El panorama estaba difícil. Dar alimento a 5,000 personas con 5 panes, no sé cómo hacerle. Pero decirle a Dios, gracias, cambió todo. Decirle, empezar a tomar en nuestras manos lo que tenemos. Observe por favor cómo es que dice en el versículo 11, tomó Jesús aquellos panes, los tomó en sus manos. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos que tú puedes hoy decirle a Dios, esto tengo? Y quizás no es lo que tiene fulano, sutano, ellos tienen más, pero no me interesa. Esto tengo y con esto yo te puedo dar gracias por lo que tengo. Un corazón agradecido siempre será un corazón bendecido por Dios. La gracia y la bendición de Dios estará sobre su vida. Porque finalmente, de todos modos, aquel que sigue recibiendo y sigue recibiendo ni se da cuenta de todos los beneficios que ha recibido de Dios. Por eso yo creo que el Salmo 103, cuando dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Los seres humanos somos ingratos, los olvidamos. Nos olvidamos de las bendiciones, de los beneficios de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una lista de todo lo que nos falta, ¿sí o no? Tenemos una lista de todas las necesidades, de los retos. Y cuando la vemos, no, está para morir esto. Sí. Pero ¿por qué no tomas los 5 pancitos? Ahora, dice este pasaje que eran de cebada. ¿Sabe que la cebada había 2 clases de pan, el de trigo y el de cebada? El de cebada era, ni el pan de burro cuesta caro. El de cebada era el pan más barato, de los pobres. Pero de los pobres más pobres. Y Jesús tomó esos 5 panes de cebada. O sea, multiplicar pan de cebada. No, tráigame algo bueno de la perdida. Si voy a hacer un milagro, o sea, tráigame de trigo, ¿no? O sea, tráigame unos pasteles 3 leches para que valga la pena. No, tomó lo que tenía, lo que estaba a su alcance. Toma lo que tú tienes. Haz una lista, hagamos una lista de lo que tenemos, por favor. Que sea parte de su tarea. Haga una lista de lo que tiene. Una persona dijo, yo me quejaba de que no tenía zapatos, hasta que vi a un hombre que no tenía pies y supe que él nunca iba a usar zapatos. ¿Se da cuenta? ¿Qué tiene en sus manos? ¿Con qué amaneció hoy? Pablo decía, así que teniendo techo, sustento y abrigo, estoy contento. Porque nada me voy a llevar de este mundo. Mi techo se va a quedar. Mi sustento también se va a quedar. Y mi abrigo, aunque me pongan un buen tacucha en mi caja, se va a podrir. Se dice que uno de los magnates en los Estados Unidos, Rockefeller, él era tan ambicioso en sus últimos días que él vivía tratando de negociar lo más para sacar más beneficio. Hasta la fecha su familia es inmensamente rica. Pero se dice que él en una ocasión, lo escribe Dale Carnegie, no sé si ustedes lo han leído alguna vez, es uno de los libros de él, que en una ocasión uno de los buques de Rockefeller tenía que pasar por un lago en los Estados Unidos, Michigan, pero que había una zona en donde cierta temporada convergían varios ventarrones y era muy peligroso transitar por allí. Pero no le quedaba otra más que su barco tenía que pasar por allí. Entonces, él queriendo ahorrar, porque sacar toda la ventaja, el barco que tenía que pasar forzosamente por allí, él dijo, bueno, vamos a arriesgar a que se hunda, porque pues parece ser que no va a haber nada, pero nos vamos a arriesgar, porque no quería gastar un peso más en asegurar la carga. Entonces,
pasó el barco. Pero sucede que a la mitad del día el clima cambia y entonces todos los factores se vuelven en contra y el barco no iba asegurado. Y entonces él entra en una situación de crisis porque él sabía que se iba a perder su barco si se hundía. Y así como esas, había muchas situaciones en que esa situación de crisis le afectaba en el estómago. Finalmente el barco pasó, se salvó, pero esa crisis, esa tensión, no solo esa, sino todas las que fue acumulando, le llegaron a provocar un cierto problema en el estómago, de tal manera que él no podía comer alimento como todos los demás. Los últimos días de su vida, él tenía que ser alimentado con una especie de papilla, con algunas sustancias alcalinas o algo así para poder producir lo que su estómago se había deteriorado por la tensión. Y él en alguna ocasión dijo: soy el hombre rico más miserable del mundo. Tengo todo, pero no puedo comer más que esto que ni un pobre lo quisiera comer. ¿Sabe? Tomó Jesús aquellos panes. Tome, haga una lista hoy de los panes que tiene. 5, 3, 2. Son de cebada, suficiente. ¿Y qué haga? ¿Y qué tiene que hacer? De gracias. Jesús se enfrentó a un reto mayúsculo: alimentar a 5,000 personas con lo primero, dando gracias. Nuestros retos cada día son muy grandes. De gracias. De gracias. Y que sea parte de su vida, de su disciplina. Por favor, mire, hágase un favor, o hagámonos un favor. Al rato, ya en la noche, antes de acostarse, véase en el espejo y vea la cara que ni usted se aguanta. Y usted dice que son las arrugas de la vida. No, es su queja continua. Es que los párpados caídos, estarse quejando. ¿Usted se ha sentado con algún anciano de esos de donde usted dice: abrázame? Porque estar con él es un deleite, escuchar sus historias quizás gastadas, en donde él, en vez de estarse quejando que me duele esto, que me duele aquello, simplemente da gracias. La siguiente cosa que quiero decirles en cuanto a dar gracias: no busque opciones, no busque salidas. Regrésenlos a casa. Sí, los hubieran regresado a casa, pero nunca hubieran visto el milagro de Dios. Acepta el reto que tienes. Y ese reto es empezar a dar gracias. 2 textos más, si me permiten rápido. Filipenses capítulo 4, versículo 6, de favor. En la Reina Valera contemporánea dice lo siguiente: no se preocupen por nada. Les decía hace rato, ¿no? Hagamos un ejercicio, veámonos en el espejo y veamos que si nosotros nos vemos, hijo, ¿quién se enamoraría de mí? Nadie. Con esa cara que traemos de guante de box, nadie. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:6, dice: no se preocupen por nada. Voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea. En la 60 dice: por nada estéis afanosos. Pero dice: no se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No te preocupes de nada. Nadie preocupándose ha solucionado nada. Pero dice: sí, ora. Y que tu oración incluya, no queja, que tu oración incluya un elemento. ¿Cuál es? Acción de gracias. Señor, gracias. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dice también el apóstol Pablo. Ahora mire, si alguien tenía de qué quejarse era Pablo. O sea, perseguido, angustiado, no solo por los de su nación, sino aún por los cristianos. Le desconfiaban. Así que él tenía muchas razones para vivir quejándose.
Y dice Efesios 5:20, dice, dando siempre gracias por todo. Subraya nada más esa parte. Dando, ¿cuándo? Siempre. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el último texto, 1 Tesalonicenses 5:16. Usted lo conoce. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y luego, dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. Podemos ponernos en pie. ¿Y le parece si podemos orar? ¿Podemos empezar a cambiar nuestra actitud? ¿Podemos empezar a tener una disciplina así diaria? Vuelvo a repetirle, usted y yo tenemos muchas cosas para poder quejarnos de los demás, de todos, ¿no? Tenemos, y las razones están ahí, no podemos negarlo. Queja, o sea, es más fácil enumerar lo que nos falta que lo que tenemos, ¿verdad? Me falta esto. ¿Por qué no empezamos a tomarlo como disciplina, como modo de vida? No es como, quiero que por favor este mensaje no lo apunte nada más allí como que, sí, escuché la palabra de Dios. No, yo quisiera que usted y yo tomásemos una actitud, un cambio. Voy a cambiar. Porque yo quiero terminar en el último respiro de mi vida dando gracias a Dios por el tiempo que me permitió vivir. Mal, bien, engendré hijos, familia, trabajo, y puedo terminar sonriendo, dándole gracias por lo que me permitió a Él. Qué bendición tan grande es estar con alguien que tiene un corazón agradecido, que puede decir gracias, pero lo puede decirlo también de corazón, que no es falso, que no es imitación, sino puede decir de veras gracias por estar ahí. Señor, gracias. Primeramente queremos darte gracias por haber muerto por nosotros en aquella cruz, porque no lo merecíamos, pero tú lo hiciste por amor. Te damos gracias. Y hoy también queremos darte gracias por todo lo que tenemos. Tenemos techo, una casa, tenemos sustento. En la semana no nos faltó alimento y tenemos abrigo, pudimos cubrirnos. Así que te queremos solamente dar gracias por ello. Te damos gracias por los 5 panes que tenemos. Pudiéramos tener más, pero Dios, solamente hoy queremos darte gracias por eso. Y queremos, Señor, tener una actitud hacia ti de expresar cada día y vivir dándote la honra y la gloria por lo que tú eres a pesar de nosotros. Gracias te damos. Y ahora te pedimos que también a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos lo podamos hacer como un reconocimiento, dándote de gracia lo que de gracia hemos recibido, dándote lo mejor, no un becerro ciego, cojo, no lo que nos sobra, sino lo que propusimos en nuestro corazón para honrarte. Bendice a cada persona, bendice la fuente de su trabajo, en el nombre de Jesús. Amén, Dios, y amén.